Continuando con la Primera Guerra Mundial, tenemos que entre sus antecedentes se encuentra la rivalidad imperialista, que fue un movimiento que va a surgir a partir de la Segunda Revolución Industrial, en el cual las principales potencias se van a ver en la necesidad de obtener materia prima para su industria, lo que conlleva a intenciones expansionistas y conquistar a otros países. Se va a dar la formación de bloques, entre los que se encuentra la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza va a estar conformada por el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, y la Triple Entente se va a conformar por Inglaterra, Francia y Rusia. Otro nombre con el cual se le conoce a la Triple Alianza son países centrales y a la Triple Entente como países aliados. Va a surgir una paz armada, que fue un momento en la historia en el cual los países todavía no entraban en guerra, pero se preparaban para una. ¿Por qué se le conoce como paz armada? Porque supuestamente los países expresaban las ideas de mantener la paz mientras aceleraban la producción de armamento. El último hecho, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el siguiente en ocupar el trono de la corona austrohúngara. Va a ser asesinado en 1914. Con el asesinato inicia oficialmente la Primera Guerra Mundial, que va a durar 4 años, del 14 al 18. El príncipe heredero va a ser asesinado en la ciudad de Sarajevo, en la capital de Bosnia. Con la muerte del archiduque, Austria le va a declarar la guerra a Serbia y le va a mandar un ultimátum en el cual le exige que entreguen al asesino del archiduque. Serbia va a ser protegida por Rusia. Durante la primera fase de la Primera Guerra Mundial, se le conoce como la etapa de los movimientos, porque todavía no existía un ataque directo de un país hacia otro, únicamente se estaban preparando para entrar a la guerra, en el cual Alemania va a intervenir por Austria-Hungría. Uno de los primeros países que va a invadir Alemania va a ser Bélgica, que era un país neutral, lo que ocasiona el disgusto de Inglaterra y lo que conlleva que entre en la Primera Guerra Mundial. La segunda fase se le conoce como la Guerra de las Trincheras, que iban a lo largo de toda Francia, desde el Mar del Norte hasta las fronteras con Suiza. Las trincheras eran zanjas con gran profundidad y gran anchura, en donde los soldados pasaron meses para defenderse de la entrada de los enemigos al país. Durante este mismo periodo también se va a dar el hundimiento de un transatlántico que se llamaba Lusitania, el cual tenía a bordo pasajero norteamericano. Con el hundimiento de este transatlántico, Estados Unidos va a entrar a la guerra en 1917. Y pasamos a la fase final. Entre los hechos más importantes de esta fase, tenemos el famoso telegrama Zimmermann. En ese telegrama, el secretario de Relaciones Exteriores de Alemania le pedía a México que creara un conflicto con los americanos y de esta manera Estados Unidos no ingresara a la guerra. Este telegrama nunca va a llegar a manos del presidente Venustiano Carranza, pues va a ser interceptado por los británicos, que le van a entregar esta carta al gobierno estadounidense. Su participación en la guerra va a ser muy decisiva, porque va a inclinar la balanza a favor de la Triple Entente. Por otro lado, Rusia se va a retirar de la guerra en este mismo año, por un conflicto interno que desencadenó la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique de 1917. Con la salida de Rusia y la entrada de Estados Unidos al lado de la Triple Entente, Alemania se va a rendir el 11 de noviembre de 1918 y con este hecho termina la Primera Guerra Mundial. Entre las consecuencias que dejó tenemos el desarrollo en armamento. Se va a apoyar la industria bélica en la creación de cañones, ametralladoras y tanques. El Imperio Austrohúngaro se va a desintegrar en 4 naciones: Hungría, Austria, Checoslovaquia y Yugoslavia. Estados Unidos se va a posicionar económicamente. Se va a crear la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, que su principal objetivo era garantizar la paz y reorganizar las relaciones internacionales. El tratado con el cual oficialmente termina la Primera Guerra Mundial se le conoce como el Tratado de Versalles. Ese tratado únicamente va a afectar a Alemania. Entre los puntos que presenta este tratado se encuentra que los territorios de Alsacia y Lorena se le tienen que devolver a Francia. Alemania va a pagar todos los daños ocasionados a los países vencedores. Se le va a hacer una reducción en su ejército y se le va a prohibir la fabricación de armas. Ahora pasamos a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa va a ser un movimiento que va a surgir en 1917, o también se le conoció como la Revolución Bolchevique. Esta revolución se va a dar por distintos sucesos. Como en el aspecto político, tenemos que había grupos de resistencia a una monarquía. Estos grupos de oposición se les conocía como bolcheviques y mencheviques. En el aspecto económico, se dice que había una mala gestión del zar Nicolás.
Zar Nicolás era el gobernante de Rusia y en el aspecto social existía una precariedad en la vida social. En estos años, en Rusia, todavía se seguía manteniendo la riqueza del país a través del campo y no a través de la revolución industrial, como lo estaban haciendo otros países europeos. Existía también una escasez de alimento y el pueblo estaba enojado por la participación en la guerra ruso-japonesa en la cual Rusia había perdido, lo que va a ocasionar que el pueblo se reúna y van a empezar a hacer marchas. Una de las huelgas más famosas se le conoció como Domingo Rojo o Domingo Sangriento. ¿Por qué se le conoció de esta manera? Porque fue una de las masacres más recordadas por la sociedad rusa que va a marcar la decadencia de Zar Nicolás Romanov II. Ocasionará que años más tarde Nicolás Romanov y toda su familia sean asesinados por el mismo pueblo. Mientras tanto, en la Duma, que es el parlamento ruso, se encontraban los grupos de oposición al régimen zarista. Estos grupos eran los mencheviques y bolcheviques. Los mencheviques hacen referencia a la minoría del pueblo, y en este caso la minoría del pueblo son los burgueses, y los bolcheviques, que representaba a gran parte de la población. En los bolcheviques tenemos tanto a campesinos como obreros y soldados. A los bolcheviques también se les conocía como soviets. El representante de los mencheviques era Alexander Kerensky y el representante de los bolcheviques fue Vladimir Lenin. Una vez que no hay nadie de poder, va a haber una disputa entre estos dos grupos y cuando finalmente Vladimir Lenin llega al poder, él va a ser quien va a sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado Brest-Litovsk. En este tratado, Rusia tenía que ceder los territorios a poderío alemán. Estos territorios fueron Polonia, Finlandia, entre otros. Este acontecimiento va a hacer que los mencheviques creen un ejército conocido como el Ejército Blanco. Se van a rebelar en contra de Vladimir Lenin, porque lo consideraban un traidor a la patria por haber cedido territorio a los enemigos. Por su lado, Vladimir Lenin ya había creado el Ejército Rojo. Entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco va a haber un enfrentamiento, del cual va a ganar el ejército de Vladimir Lenin. Ya que Lenin se establece en el poder, va a introducir la NPE, o también conocida como la nueva política económica. Esta política, que duró 7 años y que devolvió temporalmente cierto grado de capitalismo a Rusia, va a permitir la reactivación económica, el incremento de la producción a los alimentos y va a favorecer las creaciones de empresas. Para 1922 se va a conformar oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como la URSS. Para 1924 va a fallecer Lenin, lo que va a ocasionar una lucha por el poder. Los dos hombres que van a buscar llegar al poder fueron León Trotsky y José Stalin. José Stalin sería quien tomaría el poder y va a exiliar a León Trotsky, quien llega a México por invitación del presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, Stalin va a mandar a matar a Trotsky y Trotsky va a fallecer aquí en México. Por su lado, José Stalin se convertiría en el representante de la dictadura soviética. Con Stalin en el poder, una de sus acciones para reactivar nuevamente la economía rusa va a ser a través de los planes quinquenales, que consistió en la organización de la economía estatal cada 5 años para satisfacer las necesidades de la población.